Hola, Iglesia, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Nos escuchan? Aquí en el chat. Ah, ¿cómo están? Hola a todos, ¿cómo están? Hola, ¿nos escuchan? ¿Nos pueden escribir ahí por el chat, por favor, para ir confirmando? Ahora sí, aquí están, ya. Ya. Ya, ahora sí, los vemos. ¿Cómo están? Nos alegra mucho saludarlos el día de hoy, desde aquí muy lejos. Estamos desde Australia, para quienes no saben, nosotros hace 2 años estamos aquí. Dios nos trajo a este país y pues bueno, es un comienzo para nuestras vidas desde hace 2 años. Aquí, aquí hoy es sábado, son las 11:46 de la mañana. Es sábado, estamos un poquito más en el futuro que ustedes, pero bueno, aquí estamos en una temporada de invierno, entonces estamos más o menos como a 2 grados, con mucho frío. Pero bueno, aquí estamos con ustedes. Nos alegra mucho saludarlos a todos. Allí a Joana, la hermana Gladys, Laurita. Nos alegra mucho también Hola saludarte. Laura, hola a todos, ¿cómo están? Deni, nuestra hermana Deni, qué lindo. El hermano Álvaro, qué bueno saludarlo. Sí. Bueno, y pues sí, muchas gracias por que todos se están conectando en este momento, por darnos esa oportunidad de poder transmitir para ustedes y pues de poder tocar el corazón de cada uno de ustedes. Pues para nosotros esta invitación tan hermosa que nos ha hecho la pastora Marta y Lady, pues en agradecimiento total y gratitud a esta invitación que nos están haciendo, porque pues es una oportunidad que ellas nos dan, pero pues obviamente que Dios es el que nos da este camino, nos da esa condición de poder estar acá y de poder compartir un pequeño mensaje con ustedes que pues lo importante es que pues brindemos un mensaje de vida para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a iniciar con una oración eh, para nosotros. Entonces, Dios, queremos darte el día de hoy, gracias por tener esta bella oportunidad de, de poder contar con todos nosotros, de poder dar una palabra de, de bendición, de alabanza para todas las personas, Señor. Gracias por permitirnos poder estar acá. Gracias porque todas las personas que en este momento están conectadas, llénalas de vida, llénalas de oración, de cosas hermosas en su vida, de gratitud, Señor. Cuídalas en salud. Sabemos que en estos momentos estamos pasando por circunstancias a nivel mundial, Señor, que son difíciles para cada uno de nosotros. No hay condición en esto, Señor, pero sabemos que bajo tu manto, Señor, tú nos estás cubriendo, tú nos estás protegiendo, Señor. Proteges a cada uno de nosotros, Señor. Protege a todas las familias que se encuentran dentro de la iglesia, Señor, que hacen parte de esa comunidad, Señor, que, que confían en ti, que saben que tú los estás protegiendo, que sabes que tú los estás cuidando, Señor. No son, son situaciones difíciles para cada uno de nosotros, sabemos, condiciones difíciles en salud, condiciones difíciles en lo económico, en familia, en muchas circunstancias, Señor, pero pues gracias a ti, Señor, tú nos has puesto en este lugar, Señor, para enfrentarnos, para enfrentar y empoderarnos de tener esta situación, Señor, porque sabemos que lo podemos lograr. Todo depende de nuestra disciplina, Señor, de la condición que como personas tengamos que tener, Señor.
y por eso sabemos que lo vamos a lograr, Señor. Sabemos que cada una de las personas que hacen parte de esta iglesia, Señor, son espiritualmente, tienen una fortaleza muy grande, Señor, porque a través de los pastores que hacen parte de esta iglesia, Señor, los has empoderado, Señor, les has dado un mensaje de vida, Señor, el mensaje que ellos transmiten diariamente, Señor, que desde por la mañana hasta por la noche, Señor, esa fortaleza espiritual que le das a cada una de esas personas, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, por poder hacer parte de esta iglesia, que en el caso nuestro, que a pesar desde la distancia en el cual nos encontramos, Señor, igual el mensaje llega hasta acá, Señor, que no importan los kilómetros, no importan las distancias, incluso no importa la lengua, Señor, porque lo importante, Señor, es ese mensaje que entra a nuestro corazón, es ese mensaje de vida que entra sobre cada uno de nosotros, Señor, que, que nos, nos ilumina, nos emociona, Señor, en esa condición de ser tu hijo, Señor, de saber que estamos contigo, Señor, de que haces parte de nuestra vida y que no queremos que nunca te alejes de nosotros, Señor. Agradecemos, Señor, por ese hermoso momento, Señor, siendo en la noche ya para Colombia, Señor, y hoy aquí en la mañana, Señor. Que sea la mejor forma de terminar e iniciar este fin de semana, Señor, por el cumpleaños de esta hermosa ciudad, Señor, que es Bogotá, que es Colombia, Señor, que a veces algunos la podemos eh, ignorar o criticar en muchas cosas, pero al final es nuestra ciudad, es nuestra casa, Señor, entonces es la casa que nos has brindado, Señor, y es hermosa para nosotros, Señor. Por eso, gracias, Señor, por poder contar esa condición y porque la iglesia como tal es donde ha edificado sus pilares, Señor. La ha edificado ahí y la está edificando en otros sitios, Señor. Entonces, que se dé la condición, Señor, para que la iglesia siempre esté en constante auge, en constante crecimiento, Señor, de, de crecimiento espiritual, Señor, de que impactemos vidas sobre otras personas, Señor, como tú lo has hecho sobre nosotros, Señor, porque sabemos que esta iglesia, Señor, ha tenido una fortaleza muy grande, sobre todo en las personas que han tenido circunstancias muy difíciles, Señor, porque tú escogiste esta iglesia para que superara y tuviera los mejores soldados, Señor, para esa difícil guerra, Señor. Porque hay guerras que han sido difíciles, hay guerras que en condiciones, en batallas que se han podido brindar, Señor. Pero la guerra que esta iglesia ha escogido ha sido una guerra de mucho poder, Señor, y que gracias a las personas y sobre todo a tu presencia, Señor, nos has ayudado a superarla, Señor, por esos muchachos, esos jóvenes que hacen parte de la iglesia, Señor, que hemos visto cómo han visto impactadas sus vidas, que yo lo vi, que lo viví, que fue hermoso ver cómo en esos crecimientos e inclusive en esos retiros que en algún momento pudimos hacer, Señor, y hacer parte de ellos, Señor. Por eso te lo glorificamos, te lo agradecemos, Señor, por esa hermosa oportunidad, Señor. Y que igual lo sigas haciendo, Señor, sobre cada una de las personas, Señor, esa organización que tenemos como iglesia, Señor, y de cosas maravillosas, Señor. Entonces te lo pedimos y lo ponemos en bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno saludarlos, doña Rosalba. Un abrazo también para ella. Nos alegra mucho estar aquí el día de hoy. De verdad que los queríamos saludar hace mucho tiempo, pero bueno, hoy Dios nos ha dado la oportunidad y me alegra mucho saludarlos. Para quienes no nos conocen, yo soy la hermana de MacGyver, es muy famoso, ¿cierto? Yo asistía en la iglesia, más o menos duré unos 8 años asistiendo en la iglesia. Felipe estuvo el último año asistiendo y bueno, ya
nos casamos y decidimos venir aquí a Australia. Dios nos trajo hasta aquí también. Para las personas aquí, quienes saben, Australia es un país de habla inglesa, entonces aquí no se habla el español. Y nos trajo Dios aquí a liderar un grupo de habla hispana para personas que precisamente no pueden hablar inglés. Entonces Dios ya tenía esto para nosotros, ese fue el propósito que Dios hizo trayéndonos a este país y bueno, estamos con Dios y así lo hemos ido llevando. Gracias a todos por los mensajes de cumpleaños, por todos los queremos muchísimo, todos los muchachos, todos los hermanos de la iglesia, los queremos y les extrañamos. Bueno, y ya entrando un poquito en materia, pues el mensaje que de parte nuestra queremos dar a la iglesia, pues es el mensaje lo llamamos como profetizar mi futuro. Y profetizar mi futuro lo tomamos como base y de la lectura de la cual queremos tratar, del texto de la Biblia, es a nivel de Jeremías. Entonces, para digamos, iniciar un poco y contar un poco sobre la historia de Jeremías, pues sabemos que fue un sacerdote israelita que Dios lo escogió para que contara la historia de los israelitas, en el cual, pues, como todos ustedes bien saben, pues, él profetizó que en ese momento, pues, la comunidad israelita estaba cayendo en ese error de idolatrar a otros dioses, que a pesar de que en algún momento los dioses, gracias hermano, un abrazo, de que a pesar de que los israelitas adoraban a Dios, Señor, pues digamos que por debajo o inclusive fuera de la ciudad se estaban idolatrando a otros dioses. Había corrupción en la política, digamos que todo lo que de algún momento se puede ver cuando hay corrupción y cuando hay afectación sobre la sociedad, que inclusive se hacían hasta sacrilegios de niños. Y en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Que Dios escoge a Jeremías y él profetiza y le dice a la comunidad israelita le dice a la comunidad israelita que en ese momento ellos iban a caer, que el pueblo de Babilonia los iba a invadir y que iban a ver afectados. Entonces aquí iniciamos con el texto de Jeremías del capítulo 1, del 4 al 12. Sí, para que nos podamos acompañar. Y dice, vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te dijo el profeta a las naciones. Y yo dije, al Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás tú lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí, diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí digamos que el mensaje que lo que queremos hablar es que digamos que Jeremías inicia, él empezó a profetizar a los 13 años, entonces él digamos que está en una actitud muy negativa de joven, que es algo que digamos que a veces nos pasa, nos puede pasar muy a menudo, y es como tener esa restricción de decir no puedo, de tener una excusa, de tener esa dificultad. Y digamos que a nivel personal y experiencia que digamos que nosotros hemos vivido,
digamos, nosotros nos hemos preguntado y nos pasó cuando llegamos acá y teníamos muchas excusas de que no podíamos viajar, de que no se podía presentar la situación para venir acá, pero que al final pues Dios nos iluminó, Dios nos protegió y nos dio el camino para lograrlo. Entonces, a veces algo que digamos nos puede pasar mucho siendo jóvenes o siendo adultos, que nos negamos a algo, al camino que Dios nos está poniendo y de no escoger el camino indicado. Em, y por eso a veces nosotros como que tenemos que vernos fortalecidos y saber de qué manera es que debemos actuar. Aquí nosotros, digamos, cuando llegamos, em, como cualquier inmigrante, y porque lo he vivido, digamos que cuando nos vinimos acá para Australia, cuando estuve más joven y tuve la oportunidad también, gracias a Dios, de también emigrar a otro país, eh, pues esas restricciones que uno tiene, digamos, con el tema del lenguaje, por ser el idioma inglés, por tener otros tipos de capacidades que uno debe tener, pero que afortunadamente digamos que poniendo todo en manos de Dios, sabiendo que Dios nos guía y nos orienta, pues al final digamos que uno ve la luz del camino. Y en ese plan de vida que nosotros nos establecimos, tuvimos acá muchas dificultades, trabajos físicos, trabajos pesados, que sabíamos que iban a ser difíciles, pero que al final de alguna forma era una recompensa, porque de pronto más bien es estar en la casa sin hacer nada, estar desocupado, pero no, digamos, en nuestro caso era, inclusive pues, lo comento así muy directo y acá yo estuve haciendo así como rapitendero, por así decirlo. Entonces, pero sabía que era la forma en que Dios me estaba proveyendo para tener comida acá a mi casa, para poder tener un alimento y empezar a poder tener un hogar. Entonces son esas bendiciones que Dios nos da y que obviamente inclusive sabemos que en Colombia pues también nos puede pasar, que a veces podemos llegar a tener esas dificultades de que, de que nosotros como jóvenes o como personas adultas allá dentro de la iglesia, a veces decimos no puedo hacer esto porque no tengo el tiempo, no puedo hacer esto porque no tengo el dinero, no puedo hacer esto porque no puedo conocer a esta persona porque su condición es diferente. Entonces siempre digo, darse uno el lugar, empoderarse uno de actitud, ponerlo en manos de Dios y sabemos que las cosas irán por el camino correcto. Porque al final, digamos, nosotros lo que sabemos es que Dios tiene un lugar especial para cada uno, eh, tiene un lugar para las personas de la iglesia, para esos jóvenes de la iglesia, tiene un lugar para las personas que hacen parte del equipo de trabajo de la iglesia, para las personas que se congregan, los adultos, las damas, los varones, porque fue algo que, como vuelvo y digo, lo evidencié, y sabemos que Dios selecciona a cada una de esas personas y que es la oportunidad en que digamos que haya una sincronía en el momento en que nosotros le hagamos como caso a Dios, que tengamos esa obediencia para tener en ese camino. Entonces es como que nos llevemos a la reflexión cada uno de decir de pronto cuál es el camino que creemos que Dios nos ha elegido y de pronto en qué momento cuando yo hablo con Dios, cuando oro con Dios, y en este momento de pandemia que hemos estado, que de pronto uno tiene un proceso más tiempo para reflexionar, más tiempo para pensar, y nos preguntemos eso. ¿Estoy llevando el camino correcto? El futuro que quiero plasmar para mi vida en este próximo trimestre que va a terminar,
en el próximo año que va a empezar, en los 5 próximos años, cómo va a ser, Señor. Visionarme de qué es lo que quiero hacer, de qué es lo que quiero hacer con mi vida, de cómo le quiero entregar mi vida a Dios, de cómo Dios me va a empujar, me va a ayudar y va a estar ahí, porque sabemos que él va a estar ahí y de alguna forma, digamos, nos va a formar como identidad, nos va a dar esa identidad y es la que tenemos que ir encontrando cada uno. Y por eso es la invitación que cada una de las personas de la iglesia se empoderen, se tomen ese tiempo que cuando sabemos que a veces nosotros cuando estamos en momentos difíciles como eh, los que estamos viendo hoy en día de la pandemia, pues momentos difíciles es cuando a veces uno tiene que sacar ese empuje, sacar esa fortaleza de cubrir todos esos planes y esas necesidades. Porque sabemos que en este momento, y lo hemos visto, y cuando uno habla por teléfono con allegados, cuando uno ve las noticias, y acá también se ha visto personas sin trabajo, personas en crisis social, en crisis emocionales, en crisis espirituales, en, y en crisis financieras. Pero al final, pues es eso, que nos sintamos fortalecidos, que nos apoyemos como con las parejas, que nos apoyemos con los amigos y que nos apoyemos con las personas que sabemos que con Dios y con las personas que están con Dios, con esas personas que al final sabemos que te van a dar un buen mensaje porque ellos están con Dios, porque no hay un juzgamiento, no hay un egoísmo, no hay una crítica y al final están ahí para escucharte. Que las personas de la iglesia que te quieren dar un mensaje de vida van a estar ahí para apoyarte, para darte ese push, esa ayuda que tú necesitas. Y al final, pues eso te forme como persona, que, pues, que es lo más importante que en ese momento eh, tenemos que tratar. Y pues aquí también digamos que quiero mencionar y es, pues eso digamos que lo veo como mensaje de vida que Dios me ha dado por las situaciones, porque a pesar de que he vivido una condición que gracias a mi familia he tenido muchas comodidades y gracias a Dios que me las ha brindado, digamos, también hemos tenido muchas adversidades y muchos problemas, pero siempre como lo digo, ante un problema no ver cuál es el problema, sino siempre ver cuál es la solución, cuál es la mejor forma de hacerlo. Y sabemos que Dios es el que nos transmite ese mensaje y que a veces vemos todo como muy problemático, que el COVID, que la restricción, que entonces ya no puedo trabajar tantas horas, que el estudio entonces ahora se hace online, que el mercado ya solo se puede comprar es allí, em, que la medicina, todo ese tipo de cosas. Entonces es ver que no nos enfoquemos mucho en el problema, sino más en la solución. ¿Cuál es la solución que tenemos que hacer? Y siempre pensar de esa manera, apoyarnos sobre la lectura de la Biblia, apoyarnos sobre las personas de la iglesia y siempre con esa actitud positiva de poder avanzar y poder lograr las cosas. De que obviamente no podemos estar 7 por 24 los 7 días al día con la mejor actitud, pero sabemos que si oramos en la mañana, si nos acercamos a Él, si tenemos de su compañía, si, si en el apoyo que nos da la iglesia, cuando asistimos a los cultos, cuando escuchamos esas alabanzas, todos esos mensajes al final absorbemos eso como esponjitas que nos, digamos que nos va a tocar ese corazón y vamos a poder impactar las vidas de las personas. Entonces es esa oportunidad de verlo así, de atravesar cualquier adversidad. Y pues en el caso nuestro, a nivel de problemas,
Em, Aquí, digamos, lo que les digo, ante una solución, que era lo que veíamos, digamos, acá me pasaba mucho con los trabajos, que entonces uno veía es que solo tengo un trabajo, entonces uno buscaba otro trabajo, al final yo llegaba a tener hasta 3 trabajos, pero pues tocaba trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 12, 1 de la mañana, pero pues es, la recompensa, es aprovechar, aprovechar las oportunidades que Dios nos brinda y si ese vagón que pasa a las 10 tenemos que tomarlo, pues estar ahí preparados porque Dios nos va a indicar ese camino y que no lo podemos no lo podemos tenemos que derribarlo. Y por eso los invito también acá a que leamos segunda de Timoteo del 1 al 7, eh, donde aquí quiero hablar un poquito a nivel ya les digo, Timoteo del 1 al 7. Y dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu del temor, de timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Entonces en esto, digamos, lo que quiero me quedo con las 3 palabras al final, pero digamos que también hablo un poquito de lo primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que incluso eso a veces lo veía un poquito en la iglesia y es normal cuando estaba allá en Colombia, porque cuando hemos pasado por circunstancias difíciles y sobre todo pues lo veían los muchachos, a veces ese temor y esa timidez que uno tiene de enfrentarse al mundo, de poder mirar a una persona, de poder hablarle a los ojos directamente, de respirar, de asimilar, de saber de que yo puedo llegar a esa universidad, de que yo puedo llegar a tener ese trabajo, de que indiferente que esta persona tenga una condición económica, social, de estudio o de cualquier otro tipo, pues uno sabe que tiene las capacidades emocionales, mentales, espirituales. ¿Y por qué? Porque Dios está ahí como ese backpacker que uno tiene acá, que lo protege, ese escudo, que está ahí para protegerlo a uno. Entonces, como que quitarnos ese temor, esa timidez, que a veces, digamos, eh, es normal que obviamente lo vivamos, inclusive para nosotros hoy que es como que nos hicieron esta invitación y de alguna manera pues es la primera vez así de hablar, de dar un mensaje a todas las personas y sobre todo es eso, porque uno sabe, digamos que de esta iglesia hay personas que tienen un bagaje y un conocimiento, digamos, intelectual, digamos que de la iglesia y de la Biblia muy importante, pero también un crecimiento espiritual bastante grande. Eh, pero también sabemos que Dios es benévolo con eso y que de alguna manera eso nos permite de que de parte de la iglesia nos van a apoyar, no se va a juzgar y van a estar ahí. Por eso digamos que es la invitación a que cada uno de las cosas que hagamos, de ese proyecto de vida que tenemos, estemos empoderados en tomar la decisión, de tomar la decisión de lo que queremos hacer, de lo que queremos lograr. Y todo siempre con amor, con ese amor que debemos darle a cada una de las cosas que hagamos, siendo buenas personas, siendo personas respetuosas, eh, los hombres siendo muy respetuosos con las mujeres, siendo cuidadosos, cuidándolas como, como, como una flor, dándoles ese cariño. Eh, y nunca perdiendo y no perdiendo y sin rencor, que a pesar de que, porque sí sé que a nivel familiar muchas personas hemos vivido por dificultades a nivel familiar y eso a veces nos distancia y no nos beneficia para poder superar muchas cosas y por eso es algo que siempre pues invitamos a todo el mundo a hacerlo.
porque sí, se ha presentado, digamos que esa condición de que inclusive ahorita por esta pandemia, uno poder tener de pronto esa oportunidad de que a pesar de que hay distanciamiento por el tema de no poder verse, pero sí, pero sí de pronto ya tener ese sentimiento y esa reflexión de que esta persona hace mucho yo quiero hablar con ella, hace mucho esa persona yo no he averiguado cómo está, no le he brindado ese amor, no le he brindado ese cariño. Entonces es esa oportunidad que debemos, que debemos tener. Y aquí pues lo último, pues como lo decía Timoteo, es en el tema de la autodisciplina. Entonces yo creo que en el caso nuestro, pues Dios nos ha formado y nos ha dado esa autodisciplina para poder lograrlo acá, porque pues como siempre yo le digo allí, o sea, Dios nos da el camino, pero nosotros tenemos que ayudarle. Y si nosotros no somos autodisciplinados, si no le metemos toda la energía, todo lo que tenemos que tener para lograr las cosas, pues al final, digamos, puede que no se den. Entonces está dentro de nosotros de ser muy juiciosos en lo que hagamos, en lo que nos tengamos proyectados como personas, de poder lograr las cosas, de que las cosas para tenerlas hay que lucharlas, hay que trabajarlas. Y sabemos que las personas que están en la iglesia están enfocadas de esa manera, que es la manera en la cual están criando a sus hijos, es la manera que les están inculcando a sus hijos. Y que aquellos que de pronto en algún momento eh, quieren estar más tranquilos porque es normal dentro de las vivencias que se pueden tener cada una de las personas, pues igual digamos como que Dios los cuide, que Dios los proteja y Dios finalmente los proyecte y los guíe mediante la oración de las personas que tengan en ese proceso. Entonces, pues es la invitación que nosotros queremos hacerle a cada uno de ustedes. Bueno, Iglesia, gracias por todos esos mensajes que nos mandan, doña Rosalba, Marcela, todos. Les mandamos un abrazo grande. Dentro de esto que estaba hablando Felipe, hablamos que de Timoteo Dios nos da un espíritu no de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Y vamos a ver 4 cosas por las cuales nosotros debemos decir que sí somos capaces para hacer algo, ¿cierto? Y ya lo leímos aquí en el libro de Jeremías y está en el versículo 6. Y yo dije, está en el versículo 5, perdón, leemos. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo le dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Jeremías ahí ya estaba diciendo, no sé hablar, no voy a poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero Dios nos dice sí podemos, ¿cierto? Y la primera cosa que nosotros debemos cambiar para poder quitar esos paradigmas de no sentirnos capaces de hacer algo es cambiar nuestro vocabulario, Iglesia. Nosotros nos hemos dado cuenta en nuestra vida que no es solamente incluso cambiar nuestro vocabulario hablando, sino nuestro vocabulario de lo que pensamos, de lo que nuestra mentalidad tiene también. Entonces, no podemos contestar, no podemos declarar, no podemos suponer, no podemos ordenar, no podemos prometer, no podemos decidir colocándonos paradigmas de lo que no podemos hacer. ¿Cierto? Porque Dios sabe lo que podemos hacer y Dios por eso nos escogió a nosotros. Y allá donde tú estás, Él también te escogió para estudiar donde estás estudiando, te escogió para hacer ese negocio en el que estás trabajando ahorita, te escogió para estar en la iglesia donde estás, para el ministerio también en el que estás. Dios te escogió y Él sabía que sí podías, que eres capaz y que puedes hacer muchas cosas. Y te ha escogido por muchas cosas en donde Dios ya sabe que tú eres capaz. No pensemos en ninguna de las maneras, ni meditando, ni dudando que no somos capaces de hacer muchas cosas, porque lo que declaramos con nuestra boca debe ser siempre vida, según lo que Dios también nos habla, ¿cierto?
Así que Dios, como les digo, nos escogió para llevarnos ese trabajo en el que estamos ahorita, para vivir con las personas que vivimos, para tener esa familia que tenemos. Dios ya nos tenía apartados. Así que podemos estudiar donde queramos, podemos planear nuestro futuro y vivir en bendición, si así también nosotros lo declaramos. Podemos pasar por esta pandemia que ha sido muy difícil en todos los países, lo sabemos, pero Dios tiene un propósito con esta pandemia en cada uno de sus hijos, ¿verdad? Entonces, creo que en cada uno, Dios está trabajando en cada área en esta pandemia. Algunas personas puede que estaban mucho tiempo también en su trabajo, no pasando tanto tiempo con su familia, y esta pandemia ha hecho que también se unan familias a pesar de toda la crisis económica que ha habido y demás. Ha habido más unión familiar porque también lo he sentido. Tu comunión con Dios no solamente era de ir a la iglesia y asistir al culto, sino tu comunión con Dios ha cambiado y ahora es que tú estás en tu casa y buscas a Dios desde tu casa, porque simplemente antes nos dedicábamos a ir a la iglesia y cumplíamos con ir a la iglesia de pronto, ¿cierto? No en todos los casos, pero quizás pasó. Entonces ahorita ya esta pandemia también nos ha traído buscar de Dios de una manera diferente también. Entonces, en cada familia Dios tiene un propósito con esta pandemia y no puede haber un no por respuesta para nosotros los hijos de Dios. Siempre tiene que haber un mensaje de aliento, ¿cierto? Podemos que estemos pasando por una situación difícil, pero Dios conoce nuestra identidad y sabe que hay un propósito en cada situación por la que estamos pasando, ¿cierto? Si Dios te escogió allí como líder es para saber que puedes llevar un liderazgo. Si eres madre o padre soltero por alguna situación que haya pasado en tu vida anteriormente, Dios sabe que puedes salir adelante también. Y por eso también estas situaciones pasan en nuestras vidas, porque Dios sabe. Como lo dijo mi esposo, nosotros llegamos a este país y al principio pues nos casamos, para quienes no saben, nos casamos 2 días antes de emigrar a este país, migramos acá y pensamos que no era un país con un habla diferente, empezar como de cero, buscar el trabajo y demás. Pensábamos que en algún momento yo dije como no, o sea, ¿por qué me vine a este país y en Colombia? Pues estaba ya era habla hispana, entonces era diferente, pero Dios siempre tiene un propósito y sí, no será fácil, pero tienes que saber en que sí puedes y una de las cosas es cambiando nuestra mentalidad. Nuestro vocabulario, más de lo que hablamos también, es de lo que declaramos también, es de lo que pensamos nosotros, ¿cierto? Entonces Dios conoce hasta dónde todos podemos aguantar y que somos capaces porque fuimos escogidos por Él, como les mencioné. Porque ni nuestro pasado, ni nuestra condición, ni lo que nos diga quizás nuestra familia desde pequeños o algunas cosas, nada de eso determina nuestro futuro ni de lo que somos en Dios. Solamente lo que Dios quiere saber para nosotros, ¿verdad? La segunda cosa que quiero que tengamos en cuenta en esta noche para Colombia, día aquí, es obedecer la palabra de Dios, ¿cierto? Y lo leímos aquí en Jeremías 1:7, dice, y dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envía irás tú. Ahí Dios le está ordenando, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. Y lo vamos a leer aquí también en Lucas 1:38, que cuando entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahí María estaba dispuesta para hacer lo que Dios quería conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que ella no dijo como, no, pero yo, ¿por qué me va a escoger a mí? No, ella dijo, sí, yo obedezco y voy a hacer conforme a tu palabra lo que tú quieres. Y en eso inclusive, pues a veces son circunstancias y ahí lo vemos muy claro en la Biblia, o sea, uno a veces como persona es como que uno refuta y uno no dice si es que lo tengo que hacer o tengo que obedecer y lo voy a hacer, sino que
uno dice, no, pues es que no puedo, es que hay que esperar, es que de pronto se puede dar. Entonces uno no le da esa obediencia a Dios. En cambio acá, como lo leyó Jim, es claro donde se dice, sí, sí obedezco y sí lo voy a hacer. Es la actitud que tenemos que tener frente a la vida de obedecer la palabra de Dios. Así es. Cuando nosotros decidimos que Dios haga su voluntad en nuestras vidas y le obedecemos, Él se encarga de honrar y bendecir tu vida de la manera en la que no te imaginas. Cuando tú obedeces a Dios, Dios se encarga de bendecir con lo que tú más necesitas por la situación que estés pasando. Si no hay provisión, Él te enviará una persona que te pueda dar provisión, pero cuando tú te encargas de obedecerle, tenlo por seguro, iglesia, que Dios siempre va a suplir cualquier cosa que tú necesites. Cuando Dios nos diga, si Dios nos dice, no lo hagas, de pronto no hacer algún negocio, tener la sabiduría de que viene de Dios y quizás no hacerlo. Si Dios te dice, ve y ora por el enfermo, nosotros como iglesia tenemos que obedecer a Dios e ir y orar por los enfermos, ¿verdad? Si Dios te dice, ve y da alimento a otro, quizás alguna persona de nuestra congregación o otras personas de nuestra familia y demás está pasando por una situación difícil también, tenemos que proveer alimento para ellos si en nuestro alcance está, ¿verdad? Y dar y ayudar. Ve y pide perdón, qué difícil es cuando Dios nos dice ve y pide perdón, porque siempre el ser humano en su carne, en su naturalidad, siempre es orgulloso, ¿verdad? Es difícil pedir perdón, no es tan fácil, pero Dios a eso también nos llama, a ir y pedir perdón también, a perdonar también. A veces es muy difícil perdonar situaciones que han pasado por nuestra vida, pero Dios nos llama a perdonar también. Eso No, es, y en eso digamos que como mensaje de vida y un poco digamos que a lo personal es, cuando digamos yo me vine a este país, solamente no es dando el detalle, pero sí tuve digamos una dificultad con una persona digamos que de mi familia, con unos tíos y con una tía y se afectó mucho la relación a nivel familiar, porque mi cabeza en ese momento no estaba de tantas cosas que tenía en la mente, de cambiar de un trabajo, de cambiar de una vida y sobre todo de cambiar una vida y empezar a compartir la vida con otra persona. eh, que obviamente que en el caso mío pues hice cosas que no fueron las adecuadas, pero eso llevó a, digamos, a que se rompiera la relación, pero digamos que con el pasar de los días, digamos que a través el mensaje que Dios me transmitió y me lo transmitió a través de Jim fue de tener esa obediencia y quitar esa arrogancia que de pronto tenía y sin importar, digamos, que me pudiera generar un rechazo, que poderme generar un rechazo hacia mi primo, hacia la persona en, que yo quiero y que lo siento con el corazón. Entonces, al final, pues gracias a Dios se dio esa oportunidad, se dio ese camino y al final poder volver a establecer esa conexión de que en momentos difíciles, y inclusive lo digo porque en mi caso de mi primo, pues él sufrió en ese momento por el tema del COVID, pero saber que, digamos, él me llamó, me escribió para decirle que le había pasado eso y que obviamente, ¿por qué? Porque sabe que uno se preocupa como persona, que uno le puede dar ese apoyo, porque sabe que uno brilla con Dios, que uno a través de las oraciones le va a desear cosas hermosas y siempre lo que le pedimos a cada uno de ustedes que rompan esas barreras y pues logran establecer esa obediencia hacia Dios que debemos tener. sí, otra de las cosas a las que Dios también nos manda obedecer es a que no juzguemos, ¿cierto? De alguna manera. No es tan fácil a veces porque vivimos pues en un país también con muchas dificultades, pero eh, si Dios nos llama a eso, debemos obedecer, ¿verdad? Y debemos pedirle a Él que nos ayude también para obedecer su palabra. Si Dios te llama a no criticar, no lo hagamos. Si Dios nos llama a no quejarnos, tampoco lo hagamos.
porque sabemos que estamos con Él y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y si tú le pides todas estas cosas a Él, seguramente Dios, estoy segura porque también lo he vivido, Dios irá y cambiará cada parte de tu vida que debe ser cambiada, ¿verdad? Si Dios nos envía a amar a nuestro prójimo, así también lo debemos hacer. A predicar de Dios, a hablar de Dios a otras personas, también lo debemos hacer. Obedecer de corazón es una de los mandamientos, como por decirlo así, que Dios nos manda dentro de su palabra, obedecerle a Él, a su palabra y obedecerle de corazón, no obedecer como cuando incluso éramos niños y obedecíamos porque vamos a tener bendición o porque vamos a tener un regalo, obedecíamos a nuestros papás, sino que obedecer a Dios porque sabemos que con Él tendremos la vida eterna, ¿verdad? Que es lo más preciado que podemos tener nosotros. El tercero, y lo leímos en Jeremías 7, es decir, lo que Dios quiere que digamos. Y está aquí en Jeremías 7, dice, soy un niño porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. He aquí, he puesto mis palabras en tu boca, después en el versículo 9, ¿cierto? Decir lo que Dios quiere que digas, porque Dios es el que está con nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú digas de tu vida? Que declares que tienes a Dios en ella, pero que declares que tienes prosperidad o bendición de cierta manera de tu vida. Eso es lo que Dios quiere que... saludamos aquí a doña Rosalba. Lo que Dios quiere que digamos de nuestra vida, ¿cierto? Lo que tú dices con tus palabras acerca de todo de tu vida y del futuro que te planeas, ¿cierto? A veces sí, como siempre pasamos por dificultades, pero siempre declarando vida, declarando que Dios nos sacará de esa dificultad por la que estemos pasando ahora, por nuestro futuro, lo que vemos más adelante, lo que vemos allí para las personas que tienen hijos, lo que vemos para nuestros hijos en 10 años, en 5 años, en 2 años, empezar a declararlo, a decir todo lo que Dios quiere que digamos con las palabras que Él nos pone en su corazón, no conforme a lo que nosotros vemos, sino a lo que Dios ve y tiene para tu vida. Cuando incluso exhortamos a alguien o queremos decirle a alguien que está fallando en algo, no lo podemos decir como lo que nosotros en la carne quisiéramos decirle a esa persona, sino lo que Dios nos pone en nuestro corazón y nos da nuestras palabras para poder decirle a esa persona en qué puede estar fallando, ¿verdad? Porque a veces Dios nos utiliza incluso para guiar a otras personas en diferentes procesos, pero no podemos decir que lo hacemos con las palabras, con nuestras palabras o como yo lo haría como persona, no. Primero vamos delante de Dios o le oramos a Dios y Dios nos pondrá las palabras que Él quiere que digamos, ¿cierto? Así es. Lo que Dios quiere que digamos a través de su amor para con nosotros. Cuando tenemos que ir a hablar con un jefe, un compañero de trabajo por algún inconveniente que haya sucedido, no podemos decir y empezar en nuestra carne hablar las cosas que queramos comentar, sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Como les decía, y es importante ir y buscar primero la presencia de Dios ante cualquier situación. Y Dios estar ahí y serán sus palabras las que tú dirás. Y verás que como todo va cambiando, porque así también nosotros lo hemos vivido. Hablar vida a otras personas. Cuando alguien está en una enfermedad difícil y si alguien está pasando allí por una enfermedad difícil, declara vida, solamente declara vida por que Dios nos ha llamado a declarar vida, ¿cierto? Por cualquier situación que estemos pasando. Y vamos a leer Colosenses 4:6. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí estamos viendo, ¿cierto? Que sea siempre con gracia nuestra palabra, que lo que hablemos sea lo que Dios quiere que hablemos con gracia, para que sepamos cómo responder a cada uno. También allí vamos a leer 2 de Timoteo 2:16. Y dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
y tu palabra carcomerá como gran guena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, a eso nos llama este versículo, ¿cierto? Porque dice aquí, nos conducirá más y más a la impiedad. Así que mucho cuidado con lo que nosotros decimos, porque debemos decir lo que Dios quiere que transmitamos a través de nuestra palabra. Leemos allí Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Que confesamos con nuestras palabras, ¿verdad? El nombre de Jesús, ¿verdad? Así tenemos que hablar. Eso es lo que Dios quiere que transmitamos a través de nuestras palabras siempre. Fruto de labios que confiesan su nombre, aquí lo dice Hebreos 13:15. Santiago 3:2, vamos a leer Santiago 3:2. Nos queda ya poco tiempo, pero vamos a leerlo. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Este versículo también nos habla acerca de la palabra, de lo que Dios también quiere que nosotros digamos, pero dice acá, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, capaz también de refrenar todo cuerpo. Así que tengamos mucho cuidado con lo que nosotros transmitimos a través de nuestras palabras, porque debe ser, como les decíamos, iglesia, lo que Dios quiera transmitir. Lo que Dios quiera decir, no lo que nosotros como humanos haríamos, no lo que nuestra carne haría, sino lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Y la cuarta cosa y última de las que les quería hablar es recibir la autoridad que Dios nos ha dado, ¿cierto? Recibir la autoridad que Él nos ha dado como hijos de Dios, y aquí también lo vemos en Jeremías del 10 al 12, habíamos leído hasta el 9, sigo yo con el 10 aquí. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aquí vemos que Jeremías ya recibe y entiende el mensaje de Dios, la autoridad que Dios le da y el mensaje de Dios para que él vaya y haga lo que tenga que hacer allí con los israelitas, ¿verdad? Así que nosotros debemos recibir esa autoridad que Dios nos ha dado. Y saber y entender que somos capaces a través de cambiar nuestro vocabulario, cambiar nuestros pensamientos, obedecer a Dios, hablar lo que Él habla y recibir que sí somos capaces y que tenemos toda la autoridad para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, ¿verdad? Muchas veces hay muchos milagros que pueden estar ahí detenidos porque simplemente nosotros no cambiamos nuestra manera de hablar o porque no obedecemos la palabra de Dios o porque decimos no podemos. A veces nos dicen, ay, puedes orar por tal enfermo y de pronto sentimos que no tenemos esa autoridad para hacerlo. No, recibe la autoridad para hacerlo, ora por ese enfermo. Y porque hay muchos milagros que pueden estar frenados porque simplemente nosotros tenemos un paradigma de que no lo podemos hacer o de que no podemos ir a orar o que no tenemos la capacidad espiritual quizás para hacerlo, no. La palabra dice, no menosprecies tu juventud, ¿verdad? Así que cree que Dios te ha dado la autoridad para hacerlo, cree que Dios está contigo, cree que si tú has pasado tiempo con Dios y estás con Dios, cree que Dios puede bendecir otras vidas a través de ti. Dios responde a la fe, iglesia, que nosotros tengamos, no a nuestros argumentos. No nos puede definir nuestra condición, nuestra situación económica, nuestra situación social, nuestra situación familiar, no es lo que nos define es la fe que nosotros tengamos hacia Dios. Si tú tienes fe sobre lo que quieres hacer en tu vida y crees en la palabra de Dios que ha sido
entregada a ti y en las promesas que Dios ha entregado a tu vida, podrás hacer lo que te propongas si es la voluntad de Dios y si lo has puesto delante de Dios. Es un mensaje que nosotros queremos transmitir en esta mañana, noche allí en Colombia, y esperamos que haya llegado al corazón de ustedes esta palabra. Es una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para entregar, que ha edificado nuestras vidas. Estábamos preparándola también hace unos días y ha edificado nuestras vidas. Hay un libro aquí que es un libro cristiano que nosotros leemos, que yo leo acá, y es de una escritora cristiana que se llama Caroline Leaf. Aquí está en inglés y habla de cómo nosotros a través de los pensamientos que tenemos y de la sabiduría que tenemos podemos cambiar nuestra mente. ¿Para qué? Para pensar de otra manera diferente. Es una escritora cristiana también. Para que lo lean, se llama Switch on Your Brain, pero en Colombia está en español también. Y habla mucho de cómo nosotros desde nuestra mente podemos cambiar y recibir las promesas de Dios. Está incluso con todos los versículos de la Biblia aquí también y nos dice por qué nosotros a veces no sentimos que somos capaces de muchas cosas si Dios nos ha regalado tantas promesas. Así que queremos que en esta noche allí todos esos paradigmas, todos esos miedos de enfermedad, de situaciones económicas, a través de toda esta pandemia, de lo que está viviendo el mundo, que sepamos que Dios en esto tiene un propósito con cada uno de nosotros y que Dios, muy seguramente Dios, siempre en este propósito está con nosotros y nos va a llevar allí a tener la victoria que todos necesitamos en este momento con esta situación. Nos alegra mucho saludarlos, allí les mandamos muchos abrazos, esperamos verlos pronto y que esta palabra haya llegado a sus corazones así como llegó a los nuestros y nos edificó, iglesia. Sí, muchísimas gracias a todos los que hicieron parte de este grupo de conexión, de esta conexión, a esas 39 personas que en este momento están ahí, que hayamos tocado esos corazones y que al final este mensaje se pueda impactar sobre la vida de otras personas. Entonces, como lo digo, vamos para adelante, vamos a fortalecernos, vamos a superar cualquier adversidad y solo les pido que en este momento, este viernes para ustedes que se están acostando, lleven sus cabecitas a la mente cuando estén en la cama y orando con Dios. Vean eso, en qué tengo que cambiar en mi vocabulario, en qué tengo que obedecerle a Dios, qué es lo que quiere Dios, qué quiere que haga en mi vida y cómo Dios me ha dado esa autoridad. Porque sabemos que Dios te ha dado esa autoridad para enfrentar a ciertas situaciones y de esa manera inclusive pues al final profetizar tu futuro, de que vas a estar proyectado como un gran empresario, de que vas a estar proyectado con una hermosa familia, vas a estar proyectado con unos hermosos hijos, vas a estar proyectado y liberado sobre drogas, sobre cosas que no son buenas para nuestros corazones, porque de la iglesia y la esclavitud y la libertad está ahí para acompañarte, para apoyarte y sobre todo porque Dios está ahí como ese ángel, como ese corazón que brinda bendiciones para todos nosotros. Entonces, muchas gracias y esperamos verlos Si hay prontamente. alguna petición aquí para orar, envíenos, escríbanos aquí, vamos a orar o podemos orar por algo que esta iglesia quiere que nosotros oremos también. Muchas gracias a todos por los mensajes de cariño, los queremos mucho, a todos allí, a los muchachos de la fundación, les mandamos un saludo muy especial y allí que si Dios te ha puesto en esta fundación es porque Dios sabe que tú puedes salir adelante y porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Cierto? Allí un abrazo para Marcela también que nos manda, la hermana Gladys también. Les mandamos a Zenaida, la hermana Zenaida también, le mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por todos esos mensajes. Muchas gracias. Entonces vamos a orar.
para despedirnos. Ya nos quedan unos pocos minutos, entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Esta noche allí en Colombia, Señor, y aquí en esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has puesto esa palabra en nuestro corazón, Señor, porque has sido tú, Señor, quien ha querido hablarle a tu iglesia en esta noche, Señor. Gracias, Dios, por lo que has hecho, Señor, por levantarnos, Dios, por formarnos en ti, Dios. Gracias por formarnos en este país, allí también en Colombia, Señor. Muchas gracias, Señor, por el propósito que tú tienes con nosotros aquí. Gracias por la iglesia, Señor, por los pastores, por cada líder, por cada hermano, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias allí por toda la iglesia que nos ha acompañado, Señor, en esta noche, Señor. También oramos por aquellos que incluso no pudieron estar, Señor. Oramos por ellos para que tú seas allá con ellos, Señor, para que tú estés en sus corazones, Señor, y allí en cada afán que alguno tenga, Señor, tú tengas el control de toda esta situación. Gracias, Señor, te damos, Dios, te pedimos, Señor, que estés tú delante, Señor, de cualquier enfermedad que pueda estar pasando cualquier persona de nuestra congregación, Señor. Que tú seas, Señor, ese doctor, Señor, ese médico de cabecera ante cualquier situación que esté pasando allí, cualquier hermano o hermana de la congregación, Señor, te lo pedimos que seas tú, Señor, en esta situación. Cualquier familiar que esté sufriendo por el COVID, Señor, por el coronavirus, Señor, te pedimos que tú, Señor, lo saques en victoria, Dios. Y declaramos, Señor, que así será, Dios. Te oramos, Señor, por la fundación, por los muchachos de la fundación, Señor, para que tú fortalezcas, Señor, sus vidas día a día en este camino, Señor, que no es fácil, pero que en ti, Señor, sabemos que es posible, Dios. Gracias, Señor, te damos allí por nuestra pastora también. Muchas gracias, Señor, por esta congregación, por permitirnos hacer parte de ella, porque es un lugar donde nos formamos, donde nos crecimos, donde es llamada a hacer tu obra, Señor. Gracias también te damos, Dios, por cada hermano de la congregación, Señor, que ha impactado nuestras vidas, Señor. Te pedimos por cualquier situación económica, Señor, que pueda estar atravesando cualquier hermano de nuestra iglesia, Señor, para que tú seas allí supliendo, Señor, para que tú seas enviando cualquier hermano, cualquier familiar, Señor, para que pueda suplir cualquier necesidad, Señor. Declaramos, Señor, que esta pandemia no llegará a tocarnos a ninguno de nosotros, Señor, así lo declaramos que no vendrá dificultad económica porque aún en la pandemia, Señor, hemos visto tu provisión y tu bendición, Padre. Hemos visto, Señor, que aún en la pandemia, Señor, que aunque muchas personas podrían no tener, hemos visto que incluso nosotros hemos tenido, Señor. Y por eso también estamos agradecidas contigo, Señor. Gracias, Señor, te damos, te pedimos, Señor, porque esta palabra, Señor, haya llegado al corazón de todos, Señor, y que haya impactado también vidas, Señor, así como a nosotros nos habló esta palabra, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Y acá de una petición que hicieron, también queremos pedirle a Dios para que des fortalezca sobre las personas que en este momento por el tema del COVID han perdido un ser querido, para que haya paz en sus corazones, para que estén fortalecidos, para que superen esta adversidad, que sabemos que Dios está cuidando de ellos, Dios los está protegiendo, Señor, y si Dios lo ha querido es porque es el momento, Señor. Por eso ponemos que sus almas estén en compañía, en tranquilidad y en paz, Señor. Te lo pedimos, te reconocemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, iglesia. Gracias a todos por sus oraciones, por todo. Gracias, esperamos verlos pronto. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, hermano Álvaro. Gladys. El hermano Juan Carlos. Blanquita, qué bueno verte. Ladycita. Jorge Enrique Martínez. Muchas gracias a todos, esperamos verlos muy pronto. Y les mandamos unos abrazos y saluditos desde aquí tan lejos.
Que pasen una excelente noche. Muchas gracias. Un abrazo, cuídense mucho.